Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Como ya todos me conocen, mi nombre es Elmer Arana. En esta oportunidad voy a hablar un poco acerca del canon bíblico. ¿Quién fija el canon bíblico? Sabemos que es la iglesia la que realmente fija el canon de la Biblia. Y ahora pues vamos a hablar un poquito acerca del tema. La constitución dogmática del Dei Verbum sobre la divina revelación, la revelación divina, nos habla en el capítulo 3. Nos habla acerca de la inspiración divina de la Sagrada Escritura y su debida interpretación. Se establece el hecho de la inspiración y de la verdad de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y se manifiestan en la Sagrada Escritura se consignan por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia Católica, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo y también del Nuevo Testamento, con todas sus partes, porque escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo tienen a Dios como autor y como tales se les ha entregado a la misma iglesia. O sea, es a la iglesia a quien se le concede la verdad y también la revelación. Pero en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres que utilizó usando de sus propias facultades y medios, de forma que obrando Él en ellos y por ellos escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Él quería. Pues como todo lo que los autores inspirados o los hagiógrafos, que así se les llama, afirman, pues que deben de tener como afirmado por el Espíritu Santo, que hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente y fielmente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras que no es acerca de nuestra salvación. Así pues, toda la Escritura es divinamente inspirada y útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda obra buena, como nos dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Pero la pregunta es cómo hay que interpretar la Sagrada Escritura. ¿Será que yo puedo interpretarla por mi propia cuenta cuando pues está prohibido por la propia Biblia? Habiendo pues hablado Dios en la Sagrada Escritura por hombres a la manera humana, para que el intérprete de la Sagrada Escritura comprenda lo que Él quiso comunicarnos, debe investigar con atención lo que pretendieron expresar pues realmente los hagiógrafos, y plugó a Dios manifestar con las palabras de ellos mismos. Para descubrir la intención de los hagiógrafos, entre otras cosas, hay que atender a los géneros literarios, puesto que la verdad se propone y se expresa de manera diversa en los textos de diversos géneros históricos, hay proféticos, poéticos y en otros géneros literarios. Conviene además que el intérprete investigue el sentido que intentó expresar y expresó el hagiógrafo en cada circunstancia según la condición de su tiempo y de su cultura, según los géneros literarios usados en su época, pues para entender rectamente lo que el autor sagrado quiso afirmar en sus escritos, hay que atender cuidadosamente tanto las formas nativas usadas de pensar, de hablar o de narrar, vigentes en los tiempos del hagiógrafo, como a las que en aquella época solían usarse en el trato mutuo de los hombres. O sea, se tiene que ver todos estos aspectos, el aspecto cultural, el aspecto geográfico y todo a lo que se refiere pues realmente los hagiógrafos. Y como la Sagrada Escritura hay que leerla e interpretarla con el mismo espíritu con que se escribió para sacar el sentido exacto de los textos sagrados, también hay que atender no menos diligentemente el contenido y a la unidad de toda la Sagrada Escritura, teniendo en cuenta la tradición viva de toda la iglesia y la analogía de la fe. Es por eso importante pues la tradición apostólica de nuestra Santa Madre Iglesia.
Es deber de los exegetas trabajar según estas reglas para entender y exponer totalmente el sentido de las Sagradas Escrituras, para que como en un estudio previo vaya madurando el juicio de la Iglesia, porque todo lo que se refiere a la interpretación de la Sagrada Escritura está sometido en última instancia al magisterio de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, que tiene el mandato y el ministerio divino de conservar y de interpretar la palabra de Dios exactamente. Por eso es de que es únicamente el magisterio de nuestra Santa Madre Iglesia que tiene la potestad moral de poder interpretar la Sagrada Escritura. Ahora bien, vamos a definir lo que significa Biblia. Biblia es un conjunto de libros inspirados por el Espíritu Santo. Son 76 libros que componen la Biblia. 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Pero ahora la pregunta de nuevo, ¿quién estableció la lista de los libros que forman parte de la Biblia? ¿Y por qué reconocemos el Evangelio de Juan, pero no reconocemos el Evangelio de Judas, por ejemplo? Estas son preguntas que nosotros nos tenemos que hacer. Pero vamos a ver un poco de historia para poder contestar a estas preguntas. Por el año 605 antes de Cristo, el pueblo de Israel, que sufrió una dispersión o una diáspora, o como se le conoce bíblicamente, diáspora, como ya dije, el rey Nabucodonosor conquistó Jerusalén y llevó a los israelitas cautivos a Babilonia, comenzando la cautividad de Babilonia. Así nos dice Segunda de Reyes en el capítulo 24, versículo 12, Segunda de Reyes capítulo 25, versículo 1. Pero no todos los israelitas fueron llevados cautivos, un resto quedó en Israel. Segunda de Reyes capítulo 25, versículos 12 y 2. Y también Segunda de Reyes capítulo 25, versículo 22. Jeremías también nos dice en el capítulo 40 y versículo 11. Y Ezequiel en el capítulo 33, versículo 27. Ellos nos hablan de que no todos los israelitas fueron llevados cautivos, porque quedaron unos en Israel. También un número de israelitas no fueron cautivos a Babilonia, sino que fueron a Egipto, como dice también Segunda de Reyes capítulo 25, versículo 26, Jeremías 42, 14 y también el profeta Jeremías 43, 7. El rey Ciro de Persia conquistó Babilonia, como nos dice Segunda de Crónicas 36:20, Segunda de Crónicas 36:23, y dio la libertad a los israelitas de regresar a Israel, terminando así su esclavitud. Algunos regresaron a Palestina, como dice Esdras capítulo 1, versículos del 5 al 7 y 28, Nehemías capítulo 2, versículo 11, pero otros se fueron a Egipto, estableciéndose en su mayoría en la ciudad de Alejandría, fundada como ya sabemos por Alejandro Magno en el año 322 antes de Jesucristo, que contaba con la biblioteca más grande e importante del mundo en esa época. Así que los judíos estaban disgregados aún después del fin del cautiverio. Unos estaban en Palestina y otros en la diáspora, sobre todo en Alejandría. En el tiempo de los macabeos había judíos en Alejandría que en la misma Palestina. Así nos dice el primer libro deuterocanónico de Macabeos en el capítulo 1 y versículo 1. Ahora vamos a hablar un poco de la traducción de los 70, que es la Septuaginta, que es la traducción o la Biblia que existía en tiempos de Jesucristo. Vamos a hablar un poquito de la historia de esta Biblia. En el siglo III antes de Cristo, la lengua principal de Alejandría, como la mayor parte del mundo civilizado, era el griego. El hebreo cada vez se hablaba menos, aún entre los judíos. Jesús y sus contemporáneos en Palestina hablaban arameo. Por eso había una gran necesidad de una traducción griega de las Sagradas Escrituras. La historia relata que Demetrio de Falerón, en la biblioteca de Ptolomeo II, más o menos en el año 285-246 antes de Jesucristo, quería unas copias de la ley judía para la biblioteca de Alejandría. La introducción se realizó a inicios del siglo III antes de Cristo y se llamó traducción de los 70 por el número de traductores que trabajaron en la obra. Más o menos se habla de 72
pues eruditos judíos. Comenzando con la Torá, tradujeron todas las Sagradas Escrituras, es decir, todo lo que es hoy conocido por los católicos como el Antiguo Testamento. Introdujeron también una nueva organización e incluyeron libros sagrados que por ser más recientes no estaban en los antiguos cánones, pero eran generalmente reconocidos como sagrados por los judíos. Se trata de 7 libros llamados hoy deuterocanónicos y que los hermanos separados llaman apócrifos. El canon de los 70, la Septuaginta, contiene los textos originales de algunos de los deuterocanónicos como Sabiduría y Segundo Libro de Macabeos, y la base canónica de otros, ya sea en parte como Esther, Daniel y Sirac, o completamente Tobit, Judith, Baruch y Primer Libro de Macabeos. El canon de la Septuaginta o la Septuagésima, como usted le pueda llamar, o versión de los 70, como usted quiera, que es pues el canon alejandrino, es el que usaba Jesucristo y los apóstoles, porque no había otro. El canon alejandrino con los 7 libros deuterocanónicos era el más usado por los judíos en la, pues, lo que es la era apostólica. Este canon es utilizado por Cristo y los escritores del Nuevo Testamento. 300 de las 350 referencias del Antiguo Testamento que se hacen en el Nuevo Testamento son tomados de la versión alejandrina, o sea, la versión de los 70, o la Septuaginta, como ya dije, como usted le quiera llamar. Por eso no hay duda de que la Iglesia Apostólica del primer siglo aceptó los libros deuterocanónicos como parte de su canon. Los libros reconocidos como palabra de Dios, por ejemplo, Orígenes, que es un padre de la Iglesia, más o menos en el año 254 afirmó que los cristianos usaban estos libros, aunque algunos líderes judíos no los aceptaban oficialmente, tal y como pasa hoy con los hermanos separados. Los judíos establecen un nuevo canon después de Cristo. Al final del primer siglo de la era cristiana, una escuela judía hizo un nuevo canon hebreo en la ciudad de Yamnia, en Palestina. Ellos querían cerrar el periodo de revelación siglos antes de la venida de Jesús, buscando así distanciarse del cristianismo. Por eso cerraron el canon con los profetas Esdras en el año 458 a.C., en Nehemías en el 445 a.C. y Malaquías en el 433 a.C. Por lo tanto, dejaron fuera del canon los últimos 7 libros reconocidos por el canon alejandrino. Pero en realidad no hubo un silencio bíblico, una ausencia de revelación en los siglos precedentes al nacimiento de Jesús. Aquella era la última etapa de la revelación antes de la venida del Mesías. Los judíos reconocían el canon alejandrino en tiempo de Jesús. Por eso la iglesia siguió reconociéndolo. De esta forma surgieron 2 principales cánones del Antiguo Testamento. El canon alejandrino, reconocido por los judíos en la traducción de los 70 al griego, y este canon es el más utilizado por los judíos de tiempo de Jesucristo y por los autores del Nuevo Testamento. Este canon contiene los libros deuterocanónicos y es el reconocido por la Iglesia Católica. El canon de Yamnia, que estaba mencionando, del siglo I, establecido por los judíos que rechazaron el cristianismo y por lo tanto quisieron distanciar el periodo de revelación de tiempo de Jesús. Por eso rechazaron los últimos 7 libros reconocidos por el canon alejandrino. Es por eso que nosotros vemos en las Biblias protestantes como la Reina Valera que estos 7 libros deuterocanónicos pues no aparecen en esa versión, toda vez que ellos tienen lo que es el canon palestinense. Bueno, ahora vamos a ver que en el siglo XV después de Cristo, Lutero rechaza el canon establecido por la iglesia primitiva y adopta el canon de Yamnia o el canon de Palestina. Este es el canon que aceptan hoy en día nuestros hermanos separados. Pero vamos a hablar acerca también de la Vulgata de San Jerónimo. La primera traducción de la Biblia al latín fue hecha por San Jerónimo de Estridón y se llamó la Vulgata Latina, que es más o menos fue en el año 383. El latín era para entonces el idioma común en el mundo del Mediterráneo y San Jerónimo en un principio tradujo del texto hebreo del canon de Palestina, por eso no tenía los libros deuterocanónicos.
Esto produjo una polémica entre los cristianos de aquel tiempo en defensa de su traducción. San Jerónimo escribió al Pachmachum de Optimo Genere Interpretandi, la cual es el primer tratado acerca del arte de traducir. Por eso se le considera el padre de esta disciplina. Ahí explica, entre otras cosas, el motivo por el cual considera mejor traducir directo del hebreo. San Jerónimo no rechazó los libros deuterocanónicos, pero lo deja bajo la autoridad de la iglesia. Dice, la iglesia aceptó su traducción con la inclusión de los libros deuterocanónicos. Por eso la Biblia Vulgata tiene 46 libros en el Antiguo Testamento, que es la traducción de la versión de los 70. La iglesia establece entonces el canon de la Biblia. Es importante entender que la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo precede al Nuevo Testamento y es la iglesia la autoridad que establece el canon de la Biblia y su correcta interpretación, y no es al revés, como creen algunos hermanos separados. Cuando en el Nuevo Testamento habla de las Escrituras, se refiere más que todo al Antiguo Testamento, y el nombre del Nuevo Testamento no se usó hasta en el siglo II. Entonces la iglesia está antes de lo que es el Nuevo Testamento. Hay una iglesia antes de escribir el Nuevo Testamento, y esa es la Iglesia Católica. Con el tiempo, un creciente número de libros se presentaban como sagrados y causaban controversia. Entre ellos eran de influencia gnóstica, o sea, pues de herejes. Por otra parte, algunos, como los seguidores de Marción, que también era otro hereje, rechazaban libros generalmente reconocidos por los padres de la iglesia. La iglesia, con la autoridad apostólica que Cristo le dio, definió la lista, que es el canon de la Biblia, de los libros sagrados que componen o integran la misma. Los concilios de la iglesia, el concilio de Hipona el año 393 y el concilio de Cartago el 397 y el de 419 también de Cartago, pues lo que hacen es confirmar el concilio romano del año 382, donde quedó definido el canon de la Biblia. Estos Hipona que estoy mencionando y Cartago, estos lugares geográficamente quedan en el norte de África. Confirmaron el canon alejandrino con 46 libros para el Antiguo Testamento, y también fijaron el canon del Nuevo Testamento con 27 libros. Es la iglesia la que define que son 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros para el Nuevo Testamento. Para reconocer los libros del Nuevo Testamento, los padres utilizaron 3 criterios. 1, que fueron escritos por un apóstol o su discípulo. Estamos hablando de un padre apostólico. 2, que se utilizara la liturgia de las iglesias apostólicas, ejemplo, Roma, Corintio, Jerusalén, Antioquía. Y esto pues podíamos ver como la carta a los Corintios, que estaba pues escrita por San Clemente Romano, que al final la iglesia decidió pues que aunque formaba parte de la liturgia de la iglesia, quedó excluida de la lista final. Igual como también pues los escritos de los apóstoles, la Didache, por ejemplo. Y el criterio número 3 es que estuviera en conformidad con la fe católica recibida de los apóstoles. Al no satisfacer estos criterios, estos 3 criterios, algunos evangelios atribuidos a los apóstoles, como por ejemplo el evangelio de Tomás, el evangelio de Pedro, el evangelio de María Magdalena, pues fueron considerados falsos por la iglesia y por lo tanto pues fueron rechazados. Estos sí fueron escritos apócrifos porque la iglesia no lo reconoció. Por otra parte, fueron aceptados libros como por ejemplo el Evangelio de San Juan y también el Apocalipsis, que por largo tiempo habían sido controversiales por el atractivo que ejercen en grupos sectarios milenaristas. Vamos a hacer ver que incluso el Apocalipsis no era realmente pues de agrado para Martín Lutero, quien rechazaba este libro, aparte de otras epístolas como la epístola de Santiago, porque contradecía su sola fe, o sea, la salvación solo por fe. Y pues esta epístola que él llamó de paja le contradice porque dice que es necesaria la fe más las obras.
y otras cartas más que también Lutero rechazaba. La carta del Papa San Inocencio I en el año 405 oficialmente recoge el canon ya fijo de 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. El Concilio de Florencia del año 1442 confirmó una vez más el canon, como lo hizo también el Concilio de Trento. Pero vamos a hacer notar y vamos a dejar claro que esta lista de libros ya estaba definido en el año 382 bajo la autoridad del Papa San Dámaso I, y así no lo confirma el Denzinger de Enrique, que es también en inglés es Heinrich Joseph Dominicus Denzinger, que fue uno de los pioneros de la teología pues positiva y dogmática histórica en la Alemania católica, gran teólogo y también filósofo alemán. Entonces él fue el que escribió esto que se llama Manual de los símbolos, definiciones y declaraciones en materia de fe y moral. Cuando nosotros leemos el Denzinger de Enrique, pues ya vemos que en el concilio de Roma del año 382 ya están los 46 libros que contamos hoy en día en el Antiguo Testamento, y aparecen los 7 libros deuterocanónicos o del segundo canon que los hermanos separados rechazan en su Biblia Reina Valera. Ahora bien, vamos a hablar acerca de estos libros que le hacen falta a la Biblia de los hermanos separados. En el año 1534 Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán, pero rechazó los 7 libros del Antiguo Testamento porque estos contradecían sus nuevas doctrinas. Por ejemplo, al quitar los libros de Macabeos, le fue más fácil negar el purgatorio, ya que segunda de Macabeos capítulo 12 versículos de 43 a 46 da por supuesto que existe una purificación después de la muerte, o sea, está el estado de purificación. Lutero dice que Macabeos no pertenece a la Biblia. Sin embargo, Hebreos capítulo 11 versículo 35 del Nuevo Testamento hace referencia a segunda de Macabeos. Dice: unos fueron torturados rehusando la liberación por conseguir una resurrección mejor. Los únicos en el Antiguo Testamento a quienes se aplica este pasaje es a los mártires macabeos, que fueron torturados por conseguir la resurrección. Segunda de Macabeos capítulo 7 versículo 11, también 14 versículos 23, 29 y 36. Lutero también consideró conveniente optar por el canon de Yamnia que los judíos habían establecido para distanciarse del cristianismo. Lo prefirió a pesar que le faltan libros que Jesús y los apóstoles y la iglesia del principio habían reconocido. Agrupó los libros que quitó de la Biblia bajo el título de apócrifos, señalando estos libros que no se tienen por iguales a las Sagradas Escrituras y sin embargo son útiles y buenos para leer y también ayudan a la fe. También rechazó la carta de Santiago porque, como ya dije, contradice su doctrina de sola fe, solo la fe. Este libro dice que es necesario obrar para obtener justificación, es necesaria la fe más las obras. Lamentablemente Lutero propagó sus errores junto con su rebelión. Por esa razón la Biblia protestante le faltan 7 libros en el Antiguo Testamento y los consideran libros que ellos llaman apócrifos, un concepto raro toda vez que esto es desconocido. Y pues los libros deuterocanónicos son de un segundo canon y no son desconocidos porque usted los encuentra en millones de Biblias católicas, los encuentra en el internet y en cualquier librería del mundo. Estos libros fueron Tobías, Judith, Esther, que es un pues protocanónico con partes deuterocanónicas. También está Daniel, que también tiene unas partes con partes deuterocanónicas. Está el primer libro de Macabeos, el segundo de Macabeos, el segundo libro de sabiduría, está Eclesiástico, que también se llama Sirach, y también está Baruch. Vamos a decir también que el libro de la sabiduría nos dice en el capítulo 2, versículos 12 al 22,
nos profetiza la muerte de nuestro Señor Jesucristo y también condena a los judíos de ser los autores materiales de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que los judíos lo quitan en Yamnia. También el libro de Macabeos nos habla de la desaparición del Arca de la Alianza y cómo es el profeta Jeremías el último que ve el Arca de la Alianza. Bueno, Lutero no solo eliminó pues libros del Antiguo Testamento, sino que quiso eliminar algunos libros también del Nuevo Testamento e hizo cambios en el Nuevo Testamento para adaptarlo a su doctrina. Martín Lutero había declarado que la persona se salva solo por la fe, entendiendo la fe como una declaración legal, sin necesidad de poner la fe en práctica por medio de obras. Según él, todas las doctrinas deben basarse solo en la Biblia, pero la Biblia según la acomoda interpreta él. Por eso llegó incluso a añadir la palabra pues sola, algo que esto es una adulteración. Él usó la palabra solamente después de la palabra justificado en su traducción alemana de Romanos capítulo 3 versículo 28. También se refirió a la epístola de Santiago como epístola de paja, porque esta enseña explícitamente pues que para la justificación se necesita fe y obras, estado actual del diálogo católico y enseñanza de la iglesia. Lutero además se tomó la libertad de separar los libros del Nuevo Testamento de la siguiente manera: libros sobre las obras de Dios para la salvación, Juan, Romanos, Gálatas, Efesios, Primera de Pedro y Primera de Juan. Otros libros canónicos como Mateo, Marcos, Lucas, Hechos, el resto de las cartas de Pablo, Segunda de Pedro y Segunda de Juan. Los libros no canónicos, Hebreos, Santiago, Judas, Apocalipsis, Judas y libros del Antiguo Testamento. Estos son los que él también rechazaba: Santiago, Hebreos, Judas, y también rechazaba el Apocalipsis. Pero gracias a Dios, los hermanos separados y evangélicos tienen los mismos libros que los católicos en el Nuevo Testamento, porque no aceptaron los de Lutero para esta parte del canon, pero se encuentran en una posición contradictoria porque reconocen el canon establecido por la Iglesia Católica para el Nuevo Testamento, que son los 27 libros que ellos tienen, pero no reconocen esa misma autoridad para el canon del Antiguo Testamento, que son 46 libros, o sea, la versión de los 70 o la Septuaginta que ya hemos venido hablando. Es interesante notar que la Biblia de Gutenberg, la primera Biblia impresa, es la Biblia latina Vulgata, por lo tanto contenía los 46 libros del canon alejandrino. El reformador español Casiodoro de Reina respetó el canon católico de la Biblia en su traducción, la cual es considerada una joya de literatura, pero luego Cipriano de Valera quitó los deuterocanónicos en su versión conocida como Reina Valera. Por eso es que vemos que en la Biblia Reina Valera del Oso del año 1569 aparecen los 7 libros deuterocanónicos. Igualmente la Biblia del Cántaro del año 1602 contenían los 7 libros. Estos libros fueron quitados en Europa hasta el año 1827. O sea que los hermanitos separados cargaron por 225 años su Biblia con los 7 libros deuterocanónicos. Ellos los cargaron bajo el brazo con los 7 libros deuterocanónicos o el segundo canon. Ahora bien, vamos a ver un poco acerca de las referencias que hay, cómo citan los deuterocanónicos al Nuevo Testamento y por qué la iglesia los ha considerado inspirados y por lo tanto son canónicos, porque están canonizados por la iglesia. Por ejemplo, San Mateo. Vamos a empezar por el Evangelio de San Mateo. Mateo capítulo 4, versículo 4, está citando a Sabiduría capítulo 16, versículo 26. Mateo capítulo 4, versículo 15, está citando a Primera de Macabeos capítulo 5, versículo 15. Mateo capítulo 5, versículo 18, está citando a Baruch capítulo 4, versículo 1. Mateo capítulo 5, versículo 28, está aquí donde hay un cambio de Jesucristo a lo que es pues el adulterio. Está citando a Eclesiástico capítulo 9, versículo 8. Mateo capítulo 5, versículo 2,
está citando a Eclesiástico capítulo 25, versículo 7 en adelante. Mateo 5:4 cita a Eclesiástico 48:24. Mateo 6:7 está citando a Eclesiástico 7:14. Mateo 6:9 está citando a Eclesiástico 23:1 al 4. Mateo 6:10 cita 1 Macabeos 3:60. Mateo 6:12 a Eclesiástico 28:2. Mateo 6:13 Eclesiástico 33:1. Mateo 6:20 cita Eclesiástico 29:10 y siguientes. Mateo 6:23 cita Eclesiástico 14:10. Mateo 6:33 cita Sabiduría 7:11. Mateo 7:12 cita a Tobit 4:15. Mateo 7:12 a Eclesiástico 31:15. Mateo 7:16 está citando a Eclesiástico 27:6. Mateo 8:11 cita a Baruch 4:37. Mateo 8:21 cita a Tobit 4:3. Mateo 9:36 cita a Judith 11:19. Y siguiendo con el Evangelio de San Mateo, Mateo 9:38 cita 1 de Macabeos 12:17. Mateo 10:16 cita Eclesiástico 13:17. Mateo 11:14 a Eclesiástico 48:10. Mateo 11:22 cita a Judith 16:17. Mateo 11:25 a Tobit 7:17. Mateo 11:25 a Eclesiástico 51:1. Mateo 11:28 cita a Eclesiástico 24:19. Mateo 11:28 a Eclesiástico 51:23. Mateo 11:29 cita a Eclesiástico 6:24 siguientes. Mateo 11:29, Eclesiástico 6:28 siguientes. Mateo 12:4 cita a Macabeos 10:3. Mateo 12:5 cita a Eclesiástico 40:15. Mateo 13:14, Eclesiástico 20:30 y siguientes. Mateo 16:18 está citando a Sabiduría 16:13. Mateo 16:22 a 1 de Macabeos 2:21. Mateo 16:27 cita a Eclesiástico 35:22. Mateo 17:11 a Eclesiástico 48:10. Mateo 18:10 cita a Tobit 12:15. Mateo 20:2 cita a Tobit 5:15. Mateo 22:13 está citando a Sabiduría 17:2. Mateo 23:38 está citando a Tobit 14:4. Mateo 24:15 cita 1 de Macabeos 1:54. Mateo 24:15, 2 de Macabeos 8:17. Mateo 24:16, 1 de Macabeos 2:28. Mateo 25:35 a Tobit 4:17. Mateo 25:36, Eclesiástico 7:32 al 35. Mateo 26:38, Eclesiástico 37:2. Mateo 27:24 cita a Daniel 13:14. Mateo 27:43, Sabiduría 2:13. Mateo 27:43, Sabiduría 2:18 al 20. Ahora vamos a ver el Evangelio de San Marcos. San Marcos 1:15 está citando a Tobit 14:5. Marcos 4:5, Eclesiástico 40:15. Marcos 4:11, Sabiduría 2:22. Marcos 5:34, Judith 8:35. Marcos 6:49, Sabiduría 17:15. Marcos 8:37, Eclesiástico 26:14. Marcos 9:31 a Eclesiástico 2:18. Marcos 9:48, Judith 16:17. Marcos 10:18 a Eclesiástico 4:1. Marcos 14:34 a Eclesiástico 37:2. Marcos 15:29 cita a Sabiduría 2:17 y siguientes. El Evangelio de San Lucas
está citando, vamos a ver las citas que coinciden con el Antiguo Testamento. Lucas capítulo 1, versículo 17, está citando a Eclesiástico 48:10. Lucas 1:19 está citando a Tobit 2:15. Lucas 1:42, Judith 13:18. Lucas 1:52, Eclesiástico 10:14. Lucas 2:29, Tobit 11:9. Lucas 2:37, Judith 8:6. Lucas 6:35, Sabiduría 15:1. Lucas 7:22, Eclesiástico 48:5. Lucas 9:8, Eclesiástico 48:10. Lucas 10:17, Tobit 7:17. Lucas 10:19, Eclesiástico 11:19. Lucas 10:21, Eclesiástico 51:1. Lucas 12:19 a Tobit 7:10. Lucas 12:20, Sabiduría 15:8. Lucas 13:25, Tobit 14:4. Lucas 13:27, Primera de Macabeos 3:6. Lucas 13:29, Baruch 4:37. Lucas 14:13, Tobit 2:2. Lucas 15:12, Primera de Macabeos 10:29 y 30. Lucas 15:12, Tobit 3:17. Lucas 18:7, Eclesiástico 35:22. Lucas 19:44, Sabiduría 3:7. Lucas 21:24, Tobit 14:5. Ahora vamos a ver el Evangelio de San Juan, que está citando al Antiguo Testamento. San Juan capítulo 1 versículo 3 está citando a Sabiduría 9:1. Juan 3:8, Eclesiástico 16:21. Juan 3:12, Sabiduría 9:16. Juan 3:12, Sabiduría 18:15 y siguientes. Juan 3:13, Baruch 3:29. Juan 3:28, Primera de Macabeos 9:39. Juan 3:32, Tobit 4:6. Juan 4:9, Eclesiástico 50:25 siguientes. Juan 4:48, Sabiduría 8:8. Juan 5:18, Sabiduría 2:16. Juan 6:35, Eclesiástico 24:21. Juan 7:38, Eclesiástico 24:40-43. Juan 8:44, Sabiduría 2:24. Juan 8:53, Eclesiástico 44:19. Juan 10:20, Sabiduría 5:4. Juan 10:22, Primera Macabeos 4:59. Juan 14:15, Sabiduría 6:18. Juan 15:9 y siguientes, Sabiduría 3:9. Juan 17:3, Sabiduría 15:3. Juan 20:22, Sabiduría 15:11. Esto es lo que pues hace referencia a los evangelios con la versión de la Septuaginta o los libros deuterocanónicos, los 7 libros deuterocanónicos. Pero también vamos a leer algunos de Hechos de los Apóstoles, son muchos porque también está la carta a los Romanos. Vamos a leer solo algunos Hechos de los Apóstoles porque todo el Nuevo Testamento tiene referencia con los 7 libros deuterocanónicos. Por ejemplo, Hechos capítulo 1, versículo 10 cita 2 de Macabeos 3:26. Hechos 1:18, Sabiduría 4:19. Hechos 2:4, Eclesiástico 48:12. Hechos 2:11, Eclesiástico 36:7. Hechos 2:39, Eclesiástico 24:32. Hechos 4:24, a Judith 9:12. Hechos 5:2, Segunda de Macabeos 4:32. Hechos 5:12, Primera de Macabeos 12:6. Hechos 5:21, Segunda de Macabeos 1:10. Hechos 5:39, Segunda de Macabeos 7:19. Hechos 9:1 al 29, Segunda de Macabeos 3:24 al 40. Hechos 9:2, Primera de Macabeos 15:21. Hechos 9:7, Sabiduría 18:1. Hechos 10:2, Tobit 12:8. Hechos 10:22, Primera de Macabeos 10:25. Hechos 10:22, Primera de Macabeos 11:30 al 33. Hechos 10:26, Sabiduría 7:1. Hechos 10:30, Segunda de Macabeos 11:8.
Hechos 10:34, Eclesiástico 35:12, siguientes. Hechos 10:36, Sabiduría 6:7. Hechos 10:36, Sabiduría 8:3 y siguientes. Hechos 11:18, Sabiduría 12:19. Hechos 12:5, Judith 4:9. Hechos 12:10, Eclesiástico 19:26. Hechos 12:23, Judith 16:17. Hechos 12:23, cita a Eclesiástico 48:21. Hechos 12:23, está citando Primera de Macabeos 7:41. Hechos 12:23, cita Segunda de Macabeos 9:9. Hechos 13:10, Eclesiástico 1:30. Hechos 13:17, cita Sabiduría 19:10. Hechos 14:14, cita a Judith 14:16. Bueno, y la lista es grande, pues también sigue Hechos de los Apóstoles. También tenemos Romanos, por ejemplo, Romanos capítulo 1, versículo 19 al 32, cita Sabiduría 13 al 15. Romanos 1:21, cita a Sabiduría 13:1. Romanos 1:23, está citando Sabiduría 11:15. Romanos 1:23, Sabiduría 12:24. Romanos 1:28, Segunda Macabeos 6:4. Romanos 2 al 4, Sabiduría 11:23. Bueno, y sigue la carta de los Romanos, y todo el Nuevo Testamento tiene referencia con lo que es, pues, los 7 libros deuterocanónicos. Por ejemplo, 1 Corintios 1:24 cita a Sabiduría 7:24 y siguientes. 1 Corintios 2:16 cita Sabiduría 9:13. 1 Corintios 2:9 cita Eclesiástico 1:10. 1 Corintios 4:13 cita Tobit 7:19. 1 Corintios 4:14 cita Sabiduría 11:10. 1 Corintios 6:2, Sabiduría 3:8. Y la lista es grande, mis hermanos, no termino. Vamos a ver solo el libro de los Gálatas para terminar. Gálatas 2:6 está citando a Eclesiástico 35:13. Gálatas 4:4 está citando Tobit 14:5. Gálatas 6:1 está citando a Sabiduría 17:7. Efesios, la carta de los Efesios también tiene mucha concordancia y cita mucho al libro de Eclesiástico, Sabiduría. Por ejemplo, Efesios 1:6 cita Eclesiástico 45:1. Efesios 1:6, Eclesiástico 46:13. Efesios 1:17 está citando Sabiduría 7:7. Y la lista es grande, no terminaría pues hoy. Está también la carta a los Filipenses, Filipenses 4:5, cita a Sabiduría 2:19. Filipenses 4:13, cita Sabiduría 7:23. Filipenses 4:18, cita Eclesiástico 35:6. La carta a los Colosenses, también Colosenses 2:3, cita Eclesiástico 1:24 y siguientes. También la carta a los Tesalonicenses, también la carta a Timoteo tiene referencia con los 7 libros deuterocanónicos. Igualmente la segunda de Timoteo, tenemos la carta a Tito, por ejemplo, Tito 2:11, cita segunda Macabeos 3:30, Tito 3:4, Sabiduría 1:6. La carta a los Hebreos también tiene mucha referencia a lo que son los deuterocanónicos. Igualmente la carta de Santiago, por ejemplo, Santiago 1:1, cita segunda Macabeos 1:27, Santiago 1:13, está citando Eclesiástico 15:11 al 20. Santiago 1:19 cita Eclesiástico 5:11. Y la lista es grande también con la carta de Pedro, primera de Pedro, segunda de Pedro. El Apocalipsis también está citado con Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico. Por ejemplo, Apocalipsis 1:18 cita Eclesiástico 18:1. Apocalipsis 2:10 está citando segunda de Macabeos 13:14. Apocalipsis 2:12, Sabiduría 18:16. Apocalipsis 2:17 está citando segunda de Macabeos 2:4 al 8. Apocalipsis 4:11, Eclesiástico 18:1.
Apocalipsis 4:11, sabiduría 1:14. Apocalipsis 5:7 cita a Eclesiástico 1:8. Apocalipsis 7:9, segunda de Macabeos 10:7. Y bueno, la lista es muy grande. Bueno, vamos a terminar de que realmente es la iglesia la que termina el canon de la Biblia. Los concilios modernos confirman el canon. La iglesia católica es realmente fiel a la encomienda del Señor de enseñar la verdad y refutar los errores. Definió solamente en el Concilio de Trento en el año 1563 el canon del Antiguo Testamento con 46 libros, siguiendo la traducción griega que siempre ha utilizado los cristianos desde el tiempo apostólico. O sea, la versión de los 70 en el Antiguo Testamento se ha usado por 2000 años por la iglesia. Entonces la iglesia enseñó que los libros deuterocanónicos deben ser tratados con igual devoción y reverencia. Esto fue una confirmación de lo que la iglesia siempre ha enseñado. Ahí se cerró el canon y realmente pues el canon quedó cerrado y quedó ya establecido. Ahí ya no hay dudas. Si habían dudas durante los 2000 años, pues ya quedó cerrado. Esta enseñanza del Concilio del Trenton, fue una vez más confirmada por el Concilio Vaticano I y también por el Concilio Vaticano II en la Constitución dogmática del Verbum sobre la Sagrada Escritura. El Catecismo de la Iglesia Católica reafirma la lista completa de los libros sagrados, incluyendo los deuterocanónicos. La Biblia es un regalo del Señor, presentado como obra determinada a través de un largo proceso en que el Espíritu Santo ha guiado a la Iglesia Católica a la plenitud de la verdad. Por la autoridad de la Iglesia se establece el canon definitivo de la Biblia. Es la Iglesia la que tiene la autoridad moral sobre la Biblia porque es la que define el canon de la Biblia. Así que ante los que quieran introducir libros en el canon, por ejemplo, el Evangelio de Judas, los hermanos separados más conocedores han tenido que recurrir a la autoridad de la Iglesia Católica para declarar que el canon de la Escritura ha sido fijado en los concilios del siglo IV, en el concilio romano del año 382, bajo la autoridad del Papa San Dámaso I. Así que Trento únicamente define, cierra el canon y ahí se queda pues ya establecido, se declara un dogma de fe. La iglesia define pues el canon de la Biblia y también establece que la Biblia es palabra de Dios, es un dogma de fe de nuestra Santa Madre Iglesia. Así que los 7 libros deuterocanónicos ya estaban en el Concilio Romano del año 382 y así nos lo confirma el Denzinger de Enrique, que como ya dije pues fue uno de los pioneros de la teología pues positiva y dogmática histórica en la que fue pues la Alemania católica, ¿verdad? El gran teólogo y filósofo alemán que murió más o menos en el año 1883. Nació en el año 1819 y murió en el año 1883. Así que el Denzinger nos confirma que estos 7 libros ya existían en la lista del Papa San Dámaso I del año 382, pues confirmado y ratificado en el Concilio de Hipona el año 393, en el Concilio de Cartago del año 397 y también del Concilio de Cartago del año 419. Bendiciones para todos.